EBC Financial Group presenta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los que están accediendo a través de la liga de Zoom que dejamos en redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Y pues como lo platicaba ahí en los videos promocionales que subimos en redes sociales, pues este va a ser una presentación, un webinar, una plática, como le quieran llamar, donde vamos a ver prácticamente todas las aristas que tienen los mercados financieros, que es donde podemos nosotros invertir nuestro dinero, ¿no? Entonces, la presentación se llama ¿Cómo invertir desde cero? Les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de hacer anotaciones, las hagan. Va a haber muchos puntos importantes a tocar que van a ser prácticos, que van a poder implementar desde el día de mañana en la mañana que ya abran los mercados, ya lo van a poder hacer. Entonces, les recomiendo tomar notas y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque son muchas diapositivas. Vamos a ver mucha información importante para ustedes. Y lo voy a intentar resumir lo más posible porque si hay mucha información que creo que se puede transmitir y no quiero extenderme tanto, también sé que su tiempo es muy valioso. Entonces, pues vamos a dar inicio a este webinar. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Son temas de interés para todos los principiantes y los no principiantes también, como por ejemplo, antes de invertir, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Bueno, luego vamos a pasar al ahorro, a la inversión y al riesgo. Vamos a ver estos conceptos que son y cómo se pueden aplicar dentro de las inversiones. Luego vamos a pasar a un tema un poquito ya más técnico y ahí empiezan los temas un poco más técnicos, como mercado de valores, mercado de deuda, índices bursátiles, mercado de capitales, que creo que es donde más les va a gustar toda la información que vamos a ver. Esto va a ser un poquito más adelante en la presentación. Y también vamos a tocar el tema de la bolsa de valores, plataformas que se pueden utilizar dentro de no solamente la plataforma para invertir, sino también medios de información que podemos estar utilizando y demás. Y por último, pero no menos importante, el portafolio de inversión. Vamos a ver qué es. Entonces, tema número 1, vamos a hablar de antes de invertir, qué es lo que se recomienda normalmente hacer para los principiantes. Antes de invertir, debemos de tener nuestras finanzas en orden. Si nosotros queremos dar ese paso, el paso hacia invertir nuestro dinero, que ese capital ahora sí empieza a trabajar para nosotros, que no solamente sea un ahorro, bueno, primero tenemos que organizar nuestras finanzas porque tenemos que tener todo en orden primero para poder dar ese salto. Digamos que la inversión sería un paso número 2 dentro del capítulo de nuestra vida de finanzas personales. Esto es muy importante. ¿Y qué es lo que se recomienda? Se recomienda tener un fondo de emergencias y se recomienda también pagar deudas. El fondo de emergencias normalmente se recomienda tener de 3 a 6 meses de tus gastos fijos, es decir, si tú gastas, por ejemplo, una cantidad fija, no sé, de $500, por ejemplo, al mes, bueno, esa cantidad de $500 tendrías que tenerla guardada por 3 o por 6. Lo mínimo sería por 3 y por 6 sería algo un poquito más conservador. Es decir, vas a tener más capital por si llegara a pasar cualquier cosa, que sabemos que la vida puede dar muchas vueltas. Tener este colchoncito nos va a hacer frente a esas emergencias que podamos tener en un futuro. Eso es lo que normalmente se recomienda hacer y es parte de tener tus finanzas en orden. Como lo dije, ¿no? Si gastas $500, pues hay que tener $1,500 ahorrados, por ejemplo, que sería por 3. Este sería el mínimo. Y después pagar deudas, porque las deudas normalmente superan en tasa a los retornos que puedes tener normalmente en una inversión tradicional. Hablemos una inversión tradicional, por ejemplo, como invertir en inmuebles, invertir, por ejemplo, en acciones, fondos de inversión y demás, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a adentrarnos bien en esos títulos que existen, pero vamos a ver que las tasas normalmente no son tan altas contra las deudas y sobre todo aquí en Latinoamérica, pues las tasas de las deudas pueden ser altísimas, incluso de más de 100% anualizado, que muchas veces y difícilmente nuestras inversiones le van a ganar a estas deudas.
Entonces, por eso se recomienda normalmente antes de invertir, arreglar tus finanzas y pagar tus deudas. Esto es muy importante, básico, yo sé, pero es algo que sí se tiene que hacer sí o sí antes de. Ahora pasemos al segundo tema, que es el ahorro, inversión y riesgo. Conceptos que la mayoría sabemos y entendemos, pero vamos a ir un pasito más allá. Y bueno, el ahorro y la inversión hay que entender que no son lo mismo y no sirven para lo mismo. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es recibir dinero al hacer un trabajo y ese dinero lo vamos a tener en una cuenta bancaria normalmente que nos va a dar una seguridad. Nos va a dar seguridad, pero no estamos optando por ese posible crecimiento que podemos tener con ese capital. Entonces, esa es la diferencia más grande que hay contra la inversión. Y nos han dicho toda la vida que el ahorro constante, que si tú estás depositando constantemente lo que te sobra de tu trabajo que estás haciendo, bueno, vas a poder cumplir estas metas financieras que normalmente todo el mundo tenemos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pagar la educación de tus hijos, comprar el carro de tus sueños o la casa de tus sueños y todo esto, ¿no? Esto siempre nos han dicho toda la vida. Pero ¿qué pasa con esto? Que este concepto del ahorro no considera a la inflación y hay que tenerla en cuenta. Vamos a ver que hay diferentes inflaciones, hay una inflación que nosotros tenemos personal y también hay una inflación que tenemos general del país y vamos a ver cada una de ellas. Entonces, el concepto de inflación tal cual es que tu poder de compra va disminuyendo con el tiempo, por lo que nosotros estamos perdiendo dinero. Y obviamente no vamos a ver que, por ejemplo, si depositamos $1,000 en nuestra cuenta bancaria, no vamos a ver que dentro de un año esos $1,000 ahora van a ser 990 o 950. No, obviamente no, pero lo que sí vemos cuando vas al súper, cuando vas a una tienda de conveniencia, cuando recargas gasolina para tu carro y demás, ves que los precios de los bienes y servicios están subiendo constantemente. Entonces, el dinero que tenías, o sea, los $1,000 que tenías en el banco, ya no te alcanzan para lo mismo, por lo que se dice que tu poder de compra está disminuyendo. Ya no puedes comprar las mismas cosas que podías comprar antes con ese mismo capital. Entonces, eso no lo considera el ahorro. Y vamos a ver las inflaciones que tienen los países de Latinoamérica y también Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Como les decía, cada país tiene inflaciones distintas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una inflación del 3,40%, que está moderada en estos momentos. La Unión Europea también 2,60%, es algo moderado. Ya si nos vamos, por ejemplo, a Brasil, ya está un poquito más elevado. México estamos cercano a un 4%. Y luego si vemos inflaciones, por ejemplo, de países como Argentina, pues tienen una locura de inflación, ¿no? A los últimos datos de abril a mayo estaban cercanos a un 50%, lo cual pues ya no es para nada sostenible, ¿no? Imagínense ir al súper o recargar gasolina y que el precio de estos bienes y servicios haya subido casi 50%, o sea, es algo insostenible, ¿no? Y aquí tenemos otras más y también a destacar Venezuela con un 172%, que pues también es increíblemente alto, ¿no? Y bueno, ¿qué es invertir? Es poner tu dinero a trabajar. Es decir, ahora estás optando por tener un poco de riesgo, depende del activo obviamente en el que estás invirtiendo, pero con una promesa de una recompensa futura. Esa es la diferencia grande que existe entre el ahorro e inversión. El ahorro entonces estamos optando por tener seguridad y en la inversión estamos optando por tener cierto grado de riesgo por una recompensa. Aquí se estanca y tenemos el concepto de la inflación que se lo va comiendo con el ahorro y aquí a la derecha que tenemos la inversión tenemos una posible recompensa. Y como les decía, bueno, la inflación hay que vencerla a través de la inversión y vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros solamente estamos ahorrando? Pues si nosotros solamente dejamos nuestro dinero en la cuenta bancaria, lo que pasa es que perdemos ese poder de compra que estábamos platicando ahorita. Pero ¿qué pasa cuando nosotros invertimos? Ahora hay dos opciones, no solamente está una, sino hay dos, que sería que si nosotros no superamos a la inflación que estamos viendo en esta diapositiva más para atrás,
que podríamos compararnos, por ejemplo, en nuestro país. Por ejemplo, yo que soy de México, si no supero un 3.9%, es decir, que no estoy teniendo realmente un poder de compra. Entonces, tu inversión te tiene que pagar más de la inflación que está en tu país, que también nosotros obviamente tenemos inflaciones personales, pero nos podemos regir con la inflación que está en el país porque es un cálculo fijo que te dan las instituciones de cada país. Bueno, si ya lo estamos superando, ahora sí, estamos ahora generando un patrimonio, estamos generando un poder adquisitivo, estamos ahora sí haciendo una inversión que le gana a la inflación, es una inversión real, ¿no? Y eso es a eso debemos de optar siempre con nuestra inversión, no solamente quedarnos abajo de la inflación, sino superarla. Y bueno, toda la vida tiene un riesgo y las inversiones, pues claro que hay algunas que son más riesgosas que otras. Vamos a ver algunos instrumentos financieros ahorita más adelante, algunos que son los más seguros y otros que son un poquito más riesgosos, pero obviamente entre más riesgo, más rendimiento. Entonces, el concepto del riesgo, ¿cuál es tal cual? El concepto teórico del riesgo es que la posibilidad de que el rendimiento que tú estás esperando, es decir, no sé, si esperas un 10%, que no se dé ese 10%, es decir, que no se materialice, o como la potencial pérdida ante un evento inesperado. Por ejemplo, el evento inesperado del COVID, ¿quién lo tenía en cuenta? Nadie, ¿no? No teníamos nadie en cuenta el evento del COVID y obviamente esto generó muchas pérdidas, por ejemplo, en activos financieros o en inversiones, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que existe dentro de las inversiones, que no se dé el rendimiento que nosotros creemos que se puede dar y también una potencial pérdida ante algo que no tenías esperado, ¿no? Hay muchas aristas que le pueden pegar a tus activos, no solamente a los activos financieros, sino también a los activos que puedas tener físicos. Y el ideal siempre es minimizar el riesgo, intentar minimizar lo más posible el riesgo y obtener una ganancia cada vez más alta. Este es el ideal, ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer, por ejemplo, asesorándote e informándote. Lo que estamos haciendo en este momento a través de webinars, de ver toda la información financiera que publicamos en redes sociales y demás. Bueno, ahí te estás informando y vas a poder tomar mejores decisiones al momento de invertir. Y si quieres llevar esto a un siguiente paso, pues lo que tendrías que hacer es también platicar con un asesor financiero para que vea cómo están tus finanzas personales, y qué estrategia deberías de optar, realizar para que te vaya bien a ti, un traje a la medida, ¿no? Pero lo que estamos haciendo en este momento es súper bueno para minimizar el riesgo, que es informándonos. El número dos es conocer el activo en el que estamos invirtiendo. Y aquí, el día de hoy, vamos a ver distintos activos y vamos a conocer un poco más de los activos que normalmente se habla en redes sociales o a los cuales podemos optar, que son muy sencillos de entender. Entonces, conocer el activo también disminuye mucho el riesgo. Otro, número tres, sería diversificar, que es no solamente tener una inversión, tener todo nuestro dinero únicamente en una inversión, sino tener distintos activos dentro de nuestro portafolio, que así le llaman, que es básicamente el total del capital invertido. Bueno, tener distintos huevos en una canasta para que disminuya cada vez más el riesgo. Hay fórmulas matemáticas que explican esto, porque la diversificación y sobre todo si no hay una correlación entre los activos, si este se mueve para arriba y este no se mueve, por ejemplo, bueno, eso hace que estés bien diversificado y que se disminuya también mucho el riesgo. Y también evaluar los resultados. Hay algunos negocios, hay algunos activos financieros en los cuales se pueden evaluar estos resultados. Por ejemplo, en las acciones, ¿no? Si nosotros evaluamos una acción, cada trimestre nos van a dar información financiera de cómo le está yendo al negocio. Y existen diferentes tipos de riesgos. Existen los riesgos sistemáticos y los no sistemáticos. Por ejemplo, los riesgos sistemáticos son todos los riesgos a los cuales sí o sí los vamos a tener, como por ejemplo el riesgo de mercado, de cómo fluctúan los precios en el mercado. El riesgo inflacionario, que ya lo vimos, ¿no? Y lo platicamos de esto, ¿no? Este riesgo de que en nuestro país van a subir
los bienes y servicios a una cierta tasa. Ese riesgo es constante y en todos los países se tiene. Luego tenemos el riesgo cambiario. Por ejemplo, yo que vivo en México, tengo el riesgo de que el peso mexicano se devalúe contra otras monedas, así como por ejemplo en otros países sucede lo mismo. Luego, los no sistemáticos serían ya los propios riesgos de cada activo financiero o cada inversión que nosotros hagamos. Por ejemplo, un riesgo de crédito sería que, por ejemplo, una empresa no pueda pagar la deuda que tiene. Ese sería un riesgo de crédito de ellos. O que no te paguen a ti, ¿no? Puede ser de las dos partes. También tenemos riesgo de liquidez, que es, por ejemplo, no sé, si nosotros compramos un terreno, pues si compramos un terreno, difícilmente podemos venderlo el día de mañana. Tendríamos que encontrar una persona interesada para poderlo vender rápidamente. Y eso es la liquidez, poder obtener rápidamente tu capital sobre la inversión. Luego tenemos el riesgo propiamente del negocio. Puede ser que el modelo del negocio tenga un cierto riesgo y tenemos que contemplarlo. Y también el riesgo tecnológico. Hay empresas y negocios que tienen riesgos, por ejemplo, que ahorita está muy de moda este tema, el riesgo de la ciberseguridad y los ciberataques que existen a los negocios. Ahora sí, nos vamos a pasar, ya dejamos los temas un poquito más básicos, vamos a irnos un poquito más técnico, pero vamos a explicar todo con peras y manzanas para que no se me aburran y que todo les quede muy claro. ¿En qué puedo invertir? Esta pregunta me llega prácticamente todos los días. Y siempre les digo lo mismo y no le gusta a la gente que le digan esto, pero es que depende mucho. Hay que conocerse bien antes de invertir, porque yo no le puedo recomendar lo mismo a Juan que a Pedro. Son dos personas diferentes, son dos perfiles diferentes, piensan diferente y tienen diferentes necesidades. Entonces se tiene que hacer un ajuste a tu perfil tal cual, te tienes que conocer bien antes de hacerte una recomendación. Entonces se puede decir que las inversiones son personales, cada quien tiene diferentes perfiles y las recomendaciones para cada persona van a ser distintas, depende de tu perfil como inversionista. El perfil de inversionista considera, por ejemplo, tolerancia al riesgo, que es qué tan dispuesto estás tú a invertir tu capital en ciertos activos. Eso tal cual, ¿no? Es definir con qué cantidad de riesgo te sientes tú cómodo. También, por ejemplo, puedes tener diferentes plazos de inversión. Puede ser que una persona quiera invertir a 5 años, otra a 10 años, otra a 30 años. Depende mucho de la persona. También los objetivos financieros son diferentes. Puede ser que quieras invertir para obtener, por ejemplo, no sé, conseguirte un carro, como le habíamos dicho, pagar la educación de tus hijos, conseguir tu primera casa, no sé, cada quien tiene uno diferente y todo esto se considera dentro del perfil de inversionista. Y algunas preguntas que también se consideran ahí un poquito ya más específico es en el horizonte de inversión, ¿qué tanto tiempo queremos que dure nuestra inversión? Luego, en la parte de objetivos, ¿cuáles son tus objetivos al corto, mediano y a largo plazo? No solamente cuáles son tus objetivos a mediano, que luego mucha gente solamente contempla estos. Luego, si tienes un fondo de emergencias o no, puede ser que sí lo tengas, puede ser que no lo tengas. Como lo hablamos al principio, se recomienda tener de 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Luego, adversión al riesgo, que es qué tan dispuesto estás tú a arriesgar este capital. Y para los que gusten hacer una encuesta de perfil de inversionista, en mis redes sociales, que si gustan se las comparto al final, va a haber una encuesta que pueden realizar totalmente gratuita que te va a dar un perfil de inversor genérico, no es algo personalizado, no es un traje hecho a la medida, pero sí te va a dar un rumbo de más o menos cómo deberías de invertir tu capital. Ese lo tengo en la liga que está en mis redes sociales, en todas las plataformas, en todas las plataformas de redes sociales. Y bueno, para los que ya me sigan en redes sociales, pues adelante, ahí está en la liga de mi perfil. Si no, bueno, no importa, más adelante les voy a dar mis redes para que lo hagan, ¿no? Y bueno, normalmente te puede dar estos tres resultados, que son conservador, moderado o agresivo. El conservador normalmente quiere invertir en activos que casi no se muevan y que a fuerzas esté ganando casi casi. El moderado quiere arriesgarse un poquito más para obtener más rendimiento que algo conservador. Y el agresivo sí normalmente tiende a irse
más arriesgado, tiende a querer mayores rendimientos y no le importa tanto lo que pueda perder. Estos son los perfiles de riesgo que puedes tener. ¿Y por qué importa tu perfil? Porque puedes evitar tomar decisiones impulsivas, vas a tener una estrategia a seguir y te va a reducir muchísimo el estrés. Créanme que te reduce demasiado el estrés porque vas a estar haciendo las cosas de acuerdo a tu perfil de inversor. Porque puede ser que, no sé, una persona, no sé, vea en redes sociales que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que tienes que invertir a fuerzas en este activo financiero. Pero lo que no consideraron al comprar ese activo financiero e invertir ese activo financiero es que es para un perfil arriesgado y puede ser que ellos sean un perfil conservador. Entonces, si pasa eso, que pasa mucho, pasa todos los días, pues esta persona va a tener demasiado estrés porque va a ver que su inversión sube y baja muy fuerte diario. Y no es para todos esto. Y como les decía, estos resultados les puede dar la encuesta de perfil de inversionista. Puedes tener un perfil moderado, que tu prioridad sería el balance, conservador, que tu prioridad sería la seguridad, o arriesgado, que tu prioridad sería un rendimiento extraordinario, un rendimiento arriba del promedio del mercado. Ahora pasemos a un tema muy padre que le gusta mucho a la gente, que es ya adentrándonos al tema bursátil y sería el tema del mercado de valores. Vamos a ver qué es el mercado de valores. Y es un espacio donde se compran y venden títulos financieros. Es como un marketplace, ¿no? No sé, para los que sepan, se puede comparar, por ejemplo, con Facebook Marketplace, que es un espacio digital donde se intercambian activos, ¿no? Por ejemplo, en Facebook Marketplace puedes rentar casas, vender carros, celulares, lo que sea. Pues aquí es lo mismo, solo que obviamente van a ser instituciones financieras las que sean el intermediario y esa plataforma digital y se van a intercambiar activos financieros. ¿Y qué se puede comprar en este mercado de valores? Pues se pueden comprar acciones, se pueden comprar bonos, se pueden comprar ETFs, fondos de inversión, por mencionar algunos, pero hay muchos otros instrumentos que tienden a ser un poquito más complicados, entonces los vamos a dejar de lado ahorita y nos vamos a concentrar en estos que están aquí. Y normalmente, ¿qué es lo que sucede en estos espacios de intercambio de la bolsa o del mercado de valores? Pues une a las personas que tienen dinero con las personas que necesitan dinero. Por ejemplo, cuando una empresa sale a bolsa, pues ellos venden sus acciones, sus títulos financieros, consiguen dinero y la persona que le compró la acción a la empresa, pues lo que espera es un rendimiento. Entonces es un intercambio y le están prestando de unos a otros. Es lo que está sucediendo, ¿no? Y se le puede escribir también como un espacio que puede ser físico o virtual. Antes y en las películas siempre se veía este espacio físico donde todo el mundo gritaba, ¿no? En la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, que gritan, yo te compro, yo te vendo y demás. Bueno, eso era antes, eso eran las películas y las películas de antes. Ahora ya todo es virtual. Habrá algunos países o algunas instituciones donde igual y sí esa parte física todavía existe, pero en su mayoría es virtual. El intercambio de los activos es virtual. Tú lo pones en una pantalla y pones una oferta de venta o pues una compra, ¿no? Entonces es este espacio. Y se intercambian estos activos financieros entre agentes económicos donde se definen los precios de oferta y demanda. Por la oferta y la demanda se van definiendo estos precios y pues obviamente encuentran un punto medio donde a uno le interesa comprar y a otro le interesa vender y ahí se hace el intercambio de manera digital. Y vamos a ver que dentro del mercado de valores, si hablamos del mercado de valores, estamos hablando de una generalidad. Ya si nos vamos un poquito más abajo, podemos hablar y vamos a hablar del mercado en específico de deuda, que vamos a ver qué tipo de activos tienen y para qué personas son. Luego vamos a ver el mercado de capitales, mercado de divisas, muy conocido, el FX, y el mercado de derivados. Pero nos vamos a centrar sobre todo esto porque es más esta charla para principiantes en el mercado de deuda y en el mercado de capitales. Entonces, empecemos con el mercado de deuda. ¿Qué es el mercado de deuda? Pues son títulos que emite el gobierno, empresas, bancos, como por ejemplo aquí en México tenemos los famosos CETES,
que serían el instrumento con menos riesgo de todo el país. Y literal, el gobierno lo que está haciendo es emitir un título financiero para que tú le prestes dinero. Y lo mismo sucede en diferentes países. Allá en otros países tienen distintos nombres para estos títulos financieros, pero son la misma, ¿no? Los gobiernos emiten estos títulos, empresas emiten estos títulos, bancos emiten estos títulos, que los más famosos de los bancos son los pagarés. Seguramente si vas a un banco te lo han ofrecido en algún momento. Y a estos títulos financieros que tú puedes comprar, que normalmente te dicen y ya sabes más o menos qué tasa te va a pagar, se le conoce como renta fija. Y por eso se le conoce como renta fija, porque son títulos que ya sabes más o menos cuánto te van a pagar. Hay algunos que sí, sabes literal, oye, te vamos a pagar 10% en esta fecha. Y hay otros que no, pero en general así es y por eso se le conoce en este mercado como renta fija. Compras un título y te pagan una cierta tasa de rendimiento que tiende a no ser tan alta. Ahorita nos vamos a pasar al mercado de capitales para que hagan estas comparaciones, pero sí, tienden a no ser tan altas si lo comparamos, por ejemplo, contra el mercado de capitales. Y los más comunes, y sobre todo aquí en México, son los del gobierno, pero por ejemplo, en Estados Unidos tienen los famosos treasuries, que seguramente han oído hablar de ellos, que son los bonos del gobierno de Estados Unidos. Y es como prestarle dinero a estas instituciones, a estos bancos, al gobierno, a las empresas, y ellos te lo regresan más un interés. Es un préstamo tal cual, pero se formaliza y lo transforman en un título de deuda que tú puedes comprar a través de un espacio digital. Es eso, no es otra cosa más que eso. ¿Y cuáles son los pros que tienen estos títulos financieros? Pues que son normalmente casi todos los del mercado de deuda, perdón, son de bajo riesgo, son fáciles de intercambiar, es decir, los puedes comprar fácil, los puedes vender fácil y generan ingresos pasivos. Vas a tener un ingreso normalmente pasivo que te lo va a estar dando, igual y no va a ser tan alto, pero vas a ver que tu dinero va a estar creciendo. Esos son los pros que tienen estos títulos. Y bueno, pues ¿cuánto vamos a ganar? Para entender esto debemos de saber cuánto vale el dinero. Y el dinero vale diferente en cada país. ¿De dónde sale este costo del dinero? Este costo del dinero comienza desde los bancos centrales. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos la Reserva Federal o la Fed, tiene una cierta tasa donde comienza el costo del dinero, donde comienzan los préstamos, por así decirlo. Y si tú eres inversionista en títulos de deuda, comenzarías ahí a ganar tú esa más o menos esa tasa de interés. En Estados Unidos tienen la Fed, en México tenemos al Banco de México o Banjico, y cada país tiene su banca central e imponen una cierta tasa de referencia o objetivo, que sería la tasa mínima de intercambio. Y hay que saber cuál es para tú como inversionista, saber cuánto te deberían de pagar estos títulos financieros de deuda. O también para tú, si tú quieres conseguir un préstamo, pues hay que saberla para más o menos saber en qué rango de tasa está bien nosotros para que nos presten dinero a una cierta tasa y que no estemos pagando de más, ¿no? Entonces, vamos a ver las diferentes tasas de interés de referencia que existen en algunos países importantes de Latinoamérica y también hablar de Estados Unidos y en la Unión Europea, que pues obviamente son unos referentes, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, y de hecho creo que hoy hubo una conferencia de política monetaria, que así le llaman, donde se decide subir, bajar o mantener estas tasas de referencia, y creo que la dejaron igual, pero lo podríamos revisar más adelante para ver si efectivamente así fue. Pero bueno, está aproximadamente en un 4,50%, la Unión Europea en un 2%, muy baja, si se dan cuenta, un 2% prácticamente no es nada. Brasil, un poco ya más elevada, un 14,75%, México, 8,50%, Argentina, altísimo, 29%, Venezuela, si se fijan un poquito más abajo, un 58%. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de aquí de México, si yo quiero invertir mi capital en títulos de deuda,
me tienen que pagar mínimo un 8.50 porque ahí está la tasa de referencia del Banco de México. Y lo mismo pasa para cada país. Pero ¿qué pasa a la inversa? Si yo quiero obtener un crédito, pues entonces lo que mínimo me deberían de estar pidiendo es este 8.50. Entonces, si te ofrecen un crédito menor de esta tasa, pues te conviene. Si te ofrecen mayor, pues obviamente sería lo normal, ¿no? Porque tienden a estar arriba de estas tasas de referencia. ¿Y dónde podemos comprar este tipo de instrumentos financieros? Se pueden comprar a través de plataformas de inversión como EBC, o también hay algunas en específico, programas del gobierno, donde también se pueden comprar. Por ejemplo, aquí en México tenemos cetesdirecto.com, que ahí se pueden comprar títulos financieros, ¿no? Ahora pasémonos a los índices bursátiles. ¿Qué son los índices bursátiles? ¿Para qué nos sirven estos índices bursátiles? Pues representan el rendimiento de un grupo de acciones de empresas. Muestran si el valor promedio de estas acciones está subiendo o bajando. Y es muy bueno tener en cuenta cómo están más o menos los índices de los países más importantes o de nuestro país para poder hacer comparaciones. Nos sirve mucho para comparar. ¿Para qué se usan? Es útil para entender cómo le está yendo un mercado en general. Pues los puedes comprar a través de instrumentos que ahorita vamos a ver más adelante y tomar decisiones basadas en este comportamiento. Por ejemplo, aquí en México tenemos el famoso IPC, que toma en referencia cómo están las 35 acciones más grandes de todo el país, y ese comportamiento en promedio, si suben todas las empresas en promedio 2%, este índice tal cual sube 2%, o si baja también baja ese mismo promedio, ¿no? Entonces, entendiendo esto, puedes ver cómo le está yendo al mercado de México, por ejemplo. Pero no solamente está México, sino también Estados Unidos. Y el referente más, creo que más importante de todo el mundo es Estados Unidos, con sus índices del S&P 500, el índice del Nasdaq, el índice del Dow Jones Industrial. Y el índice del S&P 500 es el que yo tomo como más importante, donde analiza cómo se comportan las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos, que son seguramente las que utilizas casi que a diario, ¿no? Google, Amazon, todas las grandes están dentro de este índice. Y cómo se va comportando, este índice va subiendo o bajando en promedio como se muevan estas 500 empresas. Y nosotros podemos invertir en estos índices a través de un instrumento financiero que vamos a ver más adelante. Y lo vamos a ver aquí en este tema, que es el mercado de capitales. Yo creo que es el capítulo que más les va a gustar, el del mercado de capitales, porque tiene lo que a todo mundo nos interesa, ¿no? Los activos de capitales, que son los más padres, que son instrumentos financieros emitidos por empresas. El propósito de este mercado es financiar a empresas y proyectos a largo plazo. Como lo mencionaba en el ejemplo del principio, cuando una empresa se quiere financiar, lo hace muchas veces a través de emitir acciones. Vende parte de su empresa a un cierto precio de mercado, ellos reciben ese capital, y ese capital que reciben normalmente, y lo que un inversor busca que haga la empresa con ese capital, es que lo ponga a producir en activos a largo plazo. Pueden comprar, no sé, plantas para producir, no sé, por ejemplo, Ford. Eh, Compra una planta y ese dinero que obtuvo lo pone a invertir para largo plazo para que la empresa crezca aún más y que se valoricen esas acciones de la empresa aún más. Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces vamos a hablar de diferentes instrumentos, como por ejemplo lo son las acciones, ETFs, fondos de inversión, fibras. Y comúnmente son conocidos como renta variable. ¿Y por qué renta variable todo lo que son estos instrumentos del mercado de capitales? Porque ya no es algo fijo que normalmente sabemos con el mercado de deuda. Aquí la renta es variable, el rendimiento es variable. No sabemos exactamente cuánto nos van a pagar estos instrumentos financieros, pero lo que sí podemos saber o lo que sí vemos es cómo están los históricos. Entonces tenemos como un promedio y sabemos más o menos cuánto nos podría pagar, aunque obviamente puede ser más o menos.
Y con estos instrumentos puedes tener una estrategia activa o una estrategia pasiva. Ahorita vamos a ver más adelante qué es eso. Y el riesgo va a depender del instrumento que tú compres. Hay algunos activos de capitales que tienen muy bajo riesgo y hay otros que tienen riesgo altísimo. Entonces hay que entender esto. ¿Y cuáles son los pros de estos instrumentos del mercado de capitales? Bueno, que la información es pública. Normalmente nosotros podemos acceder a esta información financiera en los portales de las mismas empresas. Son fáciles de vender, tienen una mayor rentabilidad en promedio si lo comparamos contra los del mercado de deuda y se pueden hacer análisis que seguramente han visto por ahí que hay analistas financieros que se encargan de analizar a las acciones. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo le ha ido en un pantallazo, cómo le ha ido al índice de México y cómo le ha ido al índice de Estados Unidos. Me gusta hacer esta comparación porque te da una idea de cómo el rendimiento que tienen algunos países en Latinoamérica, por ejemplo México, pues no es tan atractivo si lo comparamos con un mercado, por ejemplo, más avanzado, una economía más avanzada como lo es Estados Unidos, donde cuando se tomó el pantallazo aquí tenía el NAFTRAC, es decir, un instrumento, un ETF que te replica cómo le ha ido a la bolsa mexicana, solamente un 14% en lo que iba de 10 años. Es decir, muy poco rendimiento, bajísimo el rendimiento. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un ETF que te replica el SP 500 o el mercado americano, pues un 250% de rendimiento. Ahí ya hace mucha la diferencia, ¿no? Ver cómo un mercado como México casi no te ha pagado en los últimos 10 años y un mercado más avanzado como lo es Estados Unidos y estas empresas importantes que existen dentro de este mercado te han pagado mucho más, ¿no? Ahora veamos un poquito más cómo están divididos los instrumentos más importantes de este mercado de capitales. Las acciones, ¿qué son las acciones? Es un valor representativo de una empresa. Al nosotros comprarlo, cuando nosotros compramos una acción, somos ya socios inversionistas de esa empresa. Luego tenemos los ETFs. Los ETFs son como un fondo de inversión que sigue exactamente a los índices. Vimos un poquito más atrás lo que eran los índices, por ejemplo, el índice del SP 500. Hay ETFs que te siguen tal cual a este índice. Entonces nosotros podemos invertir en índices si lo hacemos a través de estos instrumentos llamados ETFs. Luego tenemos los fondos de inversión, que los fondos de inversión son parecidos a los ETFs, por decirlo así, porque tiene muchas acciones dentro de su cartera y haces una compra para tener este fondo, pero aquí la diferencia es que es activamente manejado. Es decir, que hay personas detrás, inversores de instituciones grandes, que crean estos fondos, intentan ganarle a los índices. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Terminan no superando al índice y terminan estando mejor los ETFs que sí siguen a un índice accionario. Por eso a mí me gustan más los ETFs versus un fondo de inversión. Y aparte los fondos de inversión normalmente tienden a tener comisiones más altas y los ETFs comisiones muy pequeñas. Luego están otros muy populares que en Estados Unidos se les conoce como los REITs, pero aquí tenemos en México y en otros países de Latinoamérica las famosas fibras, que son como fondos de inversión, pero no invierten en muchas empresas, sino invierten en inmuebles. Bueno, ¿qué tipo de análisis debemos de hacer para comprar una acción? Existe el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis fundamental se basa en ver los números del negocio para ver si realmente es bueno o no. Y el análisis técnico se basa en los patrones de comportamiento en las gráficas del pasado para determinar un precio futuro. Muchas veces en redes sociales vemos que se enfocan mucho, muchos creadores de contenido y todo esto se enfocan mucho en el análisis técnico y sobre todo los que se consideran como traders, ¿no? Pero este análisis técnico tiene que tener una cierta validación si, por ejemplo, queremos invertir en títulos como acciones, por ejemplo, que se pueden hacer análisis del propio negocio y ya determinas con un análisis técnico en qué momento sería eficiente comprar.
¿Y qué es lo que se busca normalmente en una acción? Cuando haces un análisis fundamental, se trata de analizar la salud financiera de la empresa, su potencial de crecimiento, si las ventas están creciendo, si las utilidades netas están creciendo, si no está tan endeudada, y otros factores que puedan influir el rendimiento de esta propia empresa, ¿no? Que como les decía, hay que fijarnos, por ejemplo, si vamos a invertir en una acción, que estos ingresos estén creciendo en un promedio de 5 a 10% anualizado, un crecimiento constante no solamente en ingresos, que serían las ventas, sino también la utilidad neta, los earnings en inglés, de un 10% a un 20% anualizado, pues estaría excelente. Que tenga una deuda saludable, es decir, que el negocio no esté mucho más endeudado que su propio capital de un 30 a un 60%, es algo saludable. Un buen precio contra su valor, es decir, que no te estén vendiendo un precio de la acción muy inflado a lo que realmente te están vendiendo, y que también tenga un buen flujo de caja libre, es decir, que le esté quedando dinero al negocio para pagar todas sus actividades que tiene el día a día. Y aquí vamos a ver un pantallazo de la acción de Google, donde hay muchos indicadores o ratios financieros que podemos utilizar para comparar rápidamente una acción o un negocio, ¿no? Existen dos importantes, hay muchos, pero aquí nos vamos a enfocar en dos porque esto es más para principiantes y es para que lo puedan utilizar rápidamente y se vayan con algo que puedan estar aplicando. Entonces, tenemos, por ejemplo, el indicador o el ratio financiero, el P ratio, que nos muestra cuánto estás dispuesto a pagar por cada dólar de ganancias de la empresa. Si tenemos un P ratio muy alto, lo que sucede es que el negocio está generando muy pocas utilidades contra lo que tú estás pagando. Entonces, queremos un P ratio que sea moderado, un cercano a un 8, un 15 está perfecto. Ya si es muy bajo, no, pero sí un rango entre un 8 y un 15 estaría perfecto. Esta información la puedes obtener prácticamente en cualquier plataforma de información financiera. Si tú le picas o pones la empresa de Google, te tiene que aparecer cuál es su P ratio. Este siempre lo están calculando. Y también tenemos la beta, que nos mide la volatilidad de una acción en relación a su índice. Si, por ejemplo, Google, que no sé si está, seguramente está en los dos, ¿no? El SP 500 o el Nasdaq, eh, mide si el Nasdaq se sube 1%, qué tanto se sube Google. Entonces, si está a una beta cercana a 1, significa que suben igual. Si, por ejemplo, fuera de 2, significa que si el Nasdaq sube 1%, Google subiría 2%, y así, ¿no? También a la inversa sería de esa manera. Entonces son dos indicadores que podemos ver muy rápido en una acción para determinar qué es lo que está pasando. El P ratio nos mostraría si es, digámoslo así, una buena compra, y la beta nos indicaría qué tan riesgosa es esta acción. Entonces, hagamos una comparación entre P ratios de dos acciones muy populares, como por ejemplo Meta y Tesla. Este pantallazo ya está un poquito desactualizado si lo buscan, pero sigue sirviendo el mismo ejemplo. Si Meta en este momento tiene un P ratio de 30 y Tesla tiene un P ratio de 153, ¿cuál crees tú que sería mejor comprar? Vas únicamente usando este indicador o ratio financiero. Como lo mencionamos, nosotros queremos un P ratio más bajo porque sería una compra más justa. Entonces, teniendo esa información en cuenta, obviamente sabemos que Meta es una mejor compra si lo comparamos únicamente en P ratio contra Tesla, que tiene un P de 153. Ahora, para las betas, vamos a hacer una comparación entre Meta y Tesla. Meta tiene una beta de 1.1 cuando sacamos el pantallazo y Tesla de 2.34. Recuerden que la beta indica qué tan riesgosa puede ser o qué tan volátil puede ser la acción. Entonces, entre más alta sea la beta, obviamente va a ser más riesgosa. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues podrías determinar que Meta también es menos riesgosa que Tesla.
Entonces, nomás para terminar esto, simplemente viendo estos dos ratios, nosotros podemos determinar que Meta sería una mejor compra o una mejor inversión que Tesla, solamente sabiendo eso. Aunque como les decía, hay muchos indicadores, hay que ver cómo le está yendo al negocio tal cual para hacer una evaluación un poquito más exhaustiva y conocer bien el activo que nosotros en el cual vamos a invertir. Y todo lo que hemos estado hablando de estos activos financieros y demás se pueden hacer a través mayormente de dos estrategias de inversión. Está la estrategia activa o la inversión activa y está la estrategia pasiva. Son dos caminos para hacer crecer tu capital o tu dinero. La inversión activa es el decidir estar tú queriéndole ganar al mercado financiero a través de compra y venta de activos financieros en el corto plazo. Tomas decisiones constantes y buscas estarle ganando al índice. Y la inversión pasiva sería seguir al mercado. Cada inversionista va a tener su estrategia que va a querer seguir. Sigues al mercado, hay menos movimientos y también menos costos. A mí, yo en lo personal, al principio era de una estrategia activa y ya en estos momentos de mi vida, que puedes cambiar obviamente de estrategia, ahora ya tengo una inversión más pasiva, es decir, dejo que los instrumentos solitos crezcan con el tiempo. Aunque obviamente puedes generar mucho dinero de ambas formas. Son solamente diferentes estrategias que existen. Entonces, una estrategia activa va a demandar más tiempo y análisis. Y una pasiva va a ser más de paciencia y de constancia. Una no es mejor que otra, son solamente diferentes para diferentes perfiles y qué es lo que tú decidas hacer con tu dinero. Y vamos a ver un análisis o un estudio que se le llama SPIVA, donde vemos que el 93% de los fondos de inversión más grandes que tienen muchísimo dinero y demás, que quisieron ganarle al mercado, el 93% de esos fondos no le ganó al índice de referencia, es decir, al SP500. Solamente un 6.6% de los fondos tuvo un desempeño superior a su índice del SP500. Entonces, este dato hay que tenerlo en cuenta. Es para que seamos realistas qué queremos nosotros hacer con nuestro capital. Porque el 93% de las personas que intentaron ganarle al mercado, que optaron por una inversión activa, no tuvieron un rendimiento superior a los que optaron por una estrategia pasiva. En México tenemos otros datos, es un poquito más optimista para el mercado mexicano, es decir, el 15% sí le ganó al índice y el 85% no le ganó. Ahora pasémonos a hablar de los ETFs un poquito más a fondo. ¿Qué es un ETF? Ya habíamos hablado de él, que es un instrumento financiero que replica un índice. ¿Y cuáles son los pros que tienen? A mí me gustan mucho y son de mis instrumentos favoritos de inversión. Tienen costos muy bajos, la facilidad de intercambio es muy fácil, es decir, son muy líquidos, los puedes vender y comprar muy fácilmente. Tienes una buena diversificación porque normalmente tienes muchas acciones o muchos títulos financieros con solo una compra y tienes exposición a otras monedas, por ejemplo, al dólar aquí en México. Por ejemplo, yo cuando compro un instrumento como un ETF que sigue al SP500, pues me estoy dolarizando yo indirectamente al comprarlo. Entonces tienes esa exposición también, no solamente a los títulos financieros de otro país, sino también a otras monedas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de uno de los más conocidos, que es el IBB, que lo emite una empresa gigantesca de fondos y creadora de fondos que se llama BlackRock, y viene que te cobran una comisión del 0.03%, como les decía, los ETFs te cobran muy poquito de comisión, tiene 600 billones de dólares invertidos, lo cual es una cantidad absurda de dinero para que vean que hay muchísimo dinero invertido en este tipo de instrumentos. Y pues bueno, ¿no? También lo podemos encontrar en plataformas de información financiera. Si tú te metes, por ejemplo, a esta que es investing.com y le pones IBB, te va a dar toda la información financiera y cómo le ha ido en el tiempo.
recuerden que este sigue al SP500, es decir, está siguiendo al índice. Y pues vean cómo le ha ido en el tiempo. Aquí tenemos un pantallazo de cómo le ha ido desde el 2021 al 2025. El 2021 estaba muy cercano a los $150 aproximadamente. 2025, pues tu inversión habría crecido por varias veces, ¿no? Y aparte estás expuesto a la moneda de intercambio, que en este ETF sería el dólar, y aparte reparten dividendos. No es tanto, pero sí te reparten algo de dividendos. Por ejemplo, en el SP500 tienden a pagarte como unos 50 a 2%. Eso es como lo normal. Ahora hablemos de los fondos de inversión, que decíamos que eran muy parecidos a los ETFs, pero a mí no me agradan tanto porque te cobran un poco más de comisiones, como lo veíamos en el del IBB, te cobran 0.03, o sea, prácticamente nada, se te paga con los dividendos. Los fondos de inversión sí tienden a cobrarte un poco más, 1%, 2%, depende del fondo que sea, y son manejados activamente por personas. Hay personas que están haciendo compras y ventas activamente para quererle ganar al índice de referencia. Y los pros es que también son instrumentos que están diversificados, tienen muchos activos, tienen una gestión activa por profesionales de inversión. No es cualquier gente la que los está manejando, son profesionales obviamente, y se pueden intercambiar relativamente rápido. Hay algunos fondos que puedes obtener el dinero al día siguiente y hay otros que me ha pasado también que puedes obtener el dinero dentro de un mes o 2 meses cuando puedas vender el fondo de inversión. Esto depende totalmente del fondo que tú compres, ¿no? Y bueno, para darles un dato interesante, en México el 13% de la población invierte, y si lo comparamos contra Estados Unidos, en Estados Unidos el 58% de la población invierte en instrumentos financieros. Para que vean, hay un contraste muy grande de México contra Estados Unidos y cada país tiene diferentes porcentajes, pero México ya hemos estado levantando este porcentaje, estamos demasiado bajo, pero poco a poco las personas están aperturando más cuentas de inversión. Y existen actualmente 13.2 millones de cuentas de inversión y las cuales el 95% están acaparados por la plataforma de GBM Plus, aunque obviamente ya hay plataformas que están viniendo internacionales, que se están popularizando como ABC Financial Group, donde están captando cada vez más mercado y no solamente aquí en México, sino en todo LATAM. Ahora pasemos a hablar de las bolsas de valores, que es un poco lo mismo del mercado de valores o el mercado de capitales, pero vamos a ver que aquí la bolsa de valores es una empresa tal cual. Entonces, son empresas privadas que ofrecen un servicio de tecnología. Hay empresas para que se puedan financiar. Es decir, es una empresa privada que tiene un servicio de tecnología para que venga una empresa que quiere salir a bolsa y ellos le facilitan todo para que pueda hacer ese proceso. Básicamente, eso hace la bolsa de valores. Y cada bolsa tiene diferentes servicios. En México tenemos la bolsa de valores, la bolsa mexicana de valores, perdón, y también tenemos la bolsa de Viva. En Estados Unidos tienen varias bolsas de valores, tienen más bolsas de valores que México. Aquí tenemos dos únicamente y cada país tiene sus bolsas de valores. ¿Y cuáles son los beneficios para las empresas? Bueno, que normalmente intentan que el valor de la empresa suba a través del financiamiento y que obtengan esos recursos que habíamos hablado para ponerlos a trabajar. Te otorgan un cierto reconocimiento financiero y vas a estar sujeto a estándares de calidad. Mejora la imagen porque si sales a bolsa, obviamente es algo pues muy bien visto por muchos inversores. Fortalecen tu estructura financiera y flexibilizan las finanzas de los empresarios y las fuentes de capitalización que pueden obtener, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de los servicios más comunes? Pues son de intermediación, es decir, de intermediación entre la compra y venta de sus acciones, de cotización y negociación, de información financiera para que todo el tiempo estén publicando y trimestralmente estén publicando su información financiera y también servicios de custodio de estas acciones.
Como les decía, en México tenemos estas dos, Bolsa Mexicana y Viva. Y pasémonos ahora a las plataformas. ¿Qué plataformas son buenas para invertir? Bueno, hay muchas plataformas en las cuales nosotros podemos optar para invertir nuestro capital, pero como les decía, una muy buena opción es EBC Financial Group. Y vamos a ver que tiene no solamente un portal web muy seguro, sino también tiene una aplicación para poder hacer estas inversiones en los activos de los cuales hemos estado hablando. Y bueno, hay que entender que este es un broker global y que está regulado por autoridades muy competentes internacionales. Es decir, no se van a escapar con tu dinero como ha habido muchos fraudes en México y en otras partes de la TAM, donde se van con tu dinero. Bueno, no. Ese es un broker que está en bolsa, es regulado y es totalmente seguro. También tienes acceso a acciones, a divisas, a índices, derivados. Muchos instrumentos financieros los puedes conseguir a través de EBC. Es una plataforma que es rápida y fácil de usar. Tiene spreads y comisiones muy competitivas con el mercado. Como lo ven, pues tiene educación financiera, ya que imparten este tipo de webinars para educar a la gente en temas de finanzas e inversiones. Y pues también tienen análisis muy buenos de mercado que te llegan a tu correo o por otro medio. A mí me gusta mucho estarlos leyendo en la mañana. Y entonces también no solamente tiene eso, sino también tiene soporte en español, que esto es muy importante porque no todas las plataformas de inversión tienen soporte para latinoamericanos en español. Y bueno, si tú te quieres seguir informando, ¿cómo lo puedes hacer? Hay diferentes páginas. A mí me gusta mucho investing.com, aunque hay muchas otras, como por ejemplo está Finbis, hay muchas por ahí, ¿no? Pero a mí me gusta investing.com porque si quieres tu información financiera, pones tú la acción, el ETF, el fondo, la fibra, lo que tú quieras buscar y te va a aparecer toda la información financiera en un solo lugar. También, por ejemplo, si quieres ya optar por algo muy especializado para puros ETFs y quieres encontrar los mejores ETFs que existen por ahí, te puedes ir, por ejemplo, a la plataforma de etf.com y te va a dar toda la información que necesitas saber sobre ETFs. Luego, si quieres ver toda la información sobre fondos de inversión, esta es una página buena en la cual tú puedes optar para revisar toda esta información, que es Morningstar. Y medios de información. Les recomiendo mucho, a mí me gusta Bloomberg Línea, que es para México tal cual, pero Bloomberg tiene muchas secciones para diferentes países donde te dan información financiera relevante, muy digerida para cualquier persona, ¿no? Pero también puedes optar por Yahoo Finance, aquí en México también está el Financiero, pero hay muchos otros portales muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, New York Times y demás, ¿no? Que son ya más internacionales. Pero a mí me gusta mucho Bloomberg. Yo creo que es el que más utilizo de estos en cuanto a medios de información, ¿no? Que son noticias tal cual. Y por último, pero no menos importante, pasémonos a hablar del portafolio de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Como lo hablamos al principio de la presentación, un portafolio de inversión básicamente son los activos que tienes, tu capital invertido y en qué está invertido tal cual. Eso lo puedes visualizar y lo puedes visualizar en diferentes medios, pero a mí me gusta mucho visualizarlo en un Excel, que es una herramienta que nos va a permitir organizar nuestras inversiones. ¿Y para qué nos sirve? Porque vamos a poder evaluar cómo nos está yendo. Vamos a ver nuestro rendimiento tal cual, cómo le ha ido en el tiempo. Podemos ver si estamos bien diversificados o no. Podemos rápidamente saberlo. Podemos monitorear el riesgo de los activos. Podemos tomar decisiones rápidas e informadas con este Excel o cualquier herramienta que se pueda utilizar de esto. Y también podemos hacer planificación financiera. Y te vamos a estar regalando tu primer portafolio de inversión que podrás descargarlo en la liga de mi perfil también. Todavía no lo subo, pero lo voy a subir un poquito más tarde para que tú puedas acceder a esa liga y que descargues un Excel que tenga ya todo bien estructurado para que puedas organizar tus primeras inversiones o si ya estás invirtiendo, bueno, tus inversiones ya con tu estrategia más avanzada. Y se va a ver algo así.
Obviamente esto lo puedes configurar a tu manera, pero vas a tener la base para que tú puedas hacer estas modificaciones. Y aquí te viene, por ejemplo, en instrucciones, en la pestañita de instrucciones que le van a ver ahí, te va a decir exactamente cómo lo tienes que manipular para que te dé el mejor resultado. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias a ABC por patrocinar este webinar y gracias a todos por estar aquí. Recuerden que si quieren hacer la encuesta de perfil de inversionista, también va a estar en mi perfil en redes sociales. Mi TikTok, que es lo más conocido que tengo en redes sociales, es Stone Héctor, tal cual, como piedra en inglés, Stone Héctor. Ahí voy a tener la liga, o también estoy en Instagram como StoneHCap o en YouTube como Inversiones Stone. Entonces, muchas gracias. Mariana, no sé si quieres dar unas palabras o ya nos despedimos. Pues nada más agradecerte a ti, Héctor, por tu valiosa participación, agradecerles a todos los participantes por estar aquí con nosotros y esperemos que les haya sido de tanta utilidad como nosotros hemos querido transmitirlo para ustedes. Excelente, muchas gracias, Mariana, y gracias a todos por estar aquí. Síganos en redes sociales, sigan también a ABC, tiene y comparte información financiera muy buena en sus redes sociales. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar, que será dentro de 2 semanas. Hasta luego. Chao, gracias a todos, gracias. EBC Financial Group presentó